Por favor, abran la poderosa a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a ir caminando hasta el capítulo 10. Adán en la bienvenida leyó todo el capítulo 10. Y esa es una práctica intencional de detenernos a escuchar, a darle espacio a que hablen. Todo lo que hablamos nosotros son interpretaciones y hay espacio para eso. Y obviamente hay una responsabilidad ahí a ser fiel a la Escritura. Pero también tenemos que tener un espacio así, solamente escucharlas y dejar que Dios nos hable. La Biblia es uno de los libros más citados en el mundo, pero menos leído. De hecho, gente que va a la iglesia no lee la Escritura, pero la escucha cada semana. Y hay un riesgo ahí. Escuchas interpretaciones, buenas clases, me imagino. Hay podcasts, hay YouTube, hay todo, hay de todo, y es muy bueno. Ayuda. Pero hay algo sagrado, único, que no se puede reemplazar al leer la Escritura por lo que es. ¿Ven? Y a veces te deja con más preguntas. Y eso incomoda, pero eso es bueno. Tener preguntas con la Escritura es que estás teniendo una interacción. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Todo eso es muy bueno. Amén. Amén. Antes de leer capítulo 1, una escritura en capítulo 1, hoy tenemos la bendición, mi esposa y yo, de mañana celebramos 19 años de casados. ¿Me ha aguantado? Mi esposa ahorita es maestra en los ministerios de niños, pero me encargó que les dijera lo increíble que soy. Entonces quiero tomar unos minutos, hacerle caso y a decirles ahí viene, no le digan, no le digan. Qué bendición es celebrar 19 años. Tina es mi mejor amiga. Tina es mi mejor discipuladora, porque me conoce. Ella es la que me reta más, me ayuda más, me lidera. No, pero tú tienes que ser. En un buen matrimonio nos lideramos los unos a los otros a Dios. Obviamente como hombre, como esposo, hay ciertas responsabilidades que tienes. No quiero menospreciar eso. Pero ¿qué sería de ese chiquillo Martín sin la voz de su esposa? Sin la espiritualidad de su esposa. Y me lo quiero imaginar. Pues agradecido. Pero también nosotros pasamos un tiempo muy difícil en nuestro matrimonio. En los 19 años, el año número 2, lo he compartido antes, fue de lo peor. La veía a ella y decía, ¿quién eres? Y me veía a mí y decía, pensé que eras cristiano. Y la pasamos muy mal, literalmente un año. Pero doy gracias por otras parejas que nos ayudaron, que se sentaron con nosotros. Y aprecio que yo y Tina hicimos un pacto, no de pecado y no de decir qué está pasando, para que no diga la gente, no. Un pacto de hay que recibir ayuda. Entonces yo le hablaba a hermanas, oye, puedes hablar con Tina, esto pasó, nos podemos juntar. Y él le hablaba a hermanos, oye, puedes hablar con Martín, esto pasó. Y nos sentábamos juntos. Pasar un mal tiempo en el matrimonio es normal, porque vamos creciendo. Salen cosas a la luz que ni sabías que estaban ahí en tu corazón y que ni sabías que estaban en el corazón de ella. Y salen las heridas de nuestro pasado, malinterpretaciones, a
Dan y Dan se van a casar en abril. Están bien asustados ahorita. Pero cuando Dios saca algo a la luz, no es para condenar, es para sanar. Pero cuando se leen cosas a la luz, nos condenábamos los unos a los otros, nos juzgábamos, en lugar de ayudarnos a sanar. Tenemos que aprender cómo tener ese amor de Dios, de ayudarnos. Toma tiempo y ahí vamos. Gracias a Dios, a otras parejas que nos han ayudado, el compromiso a Dios que tenemos. Ahí seguimos. Amén. Bueno, no tenía eso planeado. No cuenta como el tiempo del sermón. Estamos en el Evangelio de Juan. Estamos en esta serie que le hemos llamado Reencuentro. El Evangelio de Juan es muy diferente a los otros 3 evangelios. La manera que los evangelios se deberían de leerse dentro de su propio mundo. No es necesario ir a encontrar otras referencias siempre, pero entender lo que te está diciendo el Evangelio por sí. El Evangelio de Juan es muy diferente porque Jesús narra cómo Jesús visita a Jerusalén varias veces. Cuando en Mateo, Lucas y Marcos, todo el ministerio de Jesús va en recorrido a Jerusalén. Pero en Juan hay constantes viajes a Jerusalén. En el capítulo 1, el versículo 1 al 18, te dice de una manera muy poética lo que ha sido Dios, lo que significa el Evangelio de Juan. Y el resto del Evangelio de Juan explica lo que dijo en los primeros 18 versículos. Vamos a leer uno de esos. En Juan capítulo 1, versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo. El mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Si recuerdan la lectura de Juan 10, vino a los suyos, y los suyos, los fariseos, no lo recibieron. ¿Mas a cuántos lo recibieron? A las ovejas que sí lo escuchan. A los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Los que verdaderamente creyeron, Juan 10. Los que en verdad escucharon su voz. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que les corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y aquí nos da un adelanto de lo que acabamos de escuchar en Juan 10 y lo que vamos a estudiar un poco. El buen pastor que viene a su redondil, a los suyos, y muchos de los suyos no lo escucharon, no lo aceptaron. Y cuando recordamos Juan 10, nos dice cómo se dividían entre ellos. Es un hombre endemoniado, no, pero ¿cómo un hombre endemoniado puede sanar a un ciego? Y la gente, los líderes del templo se dividían. ¿El templo es de quién? Él vino a los suyos. Los suyos no lo reconocieron. Pero nos dice que el que escucha la voz del buen pastor van a ser. El Dios que siempre nos está buscando. El Dios que siempre nos está hablando. En Juan capítulo 2, ¿qué hace? ¿Qué nos dice la narrativa de Juan? Jesús va y entra al templo y ve la condición en la que está el templo. Y voltea mesas, que se ha hecho un templo de comercio.
Se ha hecho un templo de política, de poder, de control, de clasismo. Nos adelantamos a Juan 9, ¿dónde está el hombre ciego? Fuera del templo. Y cuando es incluido en el templo es cuestionado y después lo corren, porque solo unos pertenecen y otros no. Entonces Jesús, entra al templo en Juan 10 y ve la condición en la que está. Voltea las mesas. Le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, destruyen este templo. Lo restauraré en 3 días, hablando de él mismo. Es decir, que Jesús vino, y parte del trabajo en Juan es el Dios que viene a reemplazar el templo físico con el cuerpo de Jesús. Dios siempre ha tenido espacio sagrado. En Génesis se crea un jardín libre, con libertades, una relación saludable con Dios, con unos a los otros, con la creación y consigo mismo. Y hay una participación bella, inocente, llena de vida. Pero entra la desobediencia, corrupta. Nos adelantamos y Dios escucha a su pueblo Israel en la esclavitud, los rescata de la esclavitud de Egipto y en el camino empiezan a crear un espacio que debe ser algo simbólico a lo que era el jardín, el tabernáculo. Y si lo lees la descripción, tiene árboles y está diseñado para ser un recuerdo de la presencia de Dios. Y ya cuando entran a la tierra prometida, crean un templo. Y empieza bien, pero después los reyes dicen, pues esta es la oficina, la capital. Hay que hacer alianzas con otras naciones. Paguen mis impuestos, porque si controlamos el templo, controlamos la religión. Si controlamos la religión, controlamos a la gente. Y si controlamos a la gente, nos pueden pagar impuestos. Y se queda mi familia generación tras generación como el reinado, la monarquía. Hay invasiones, es destruido ese templo. Y después regresa un agente de Dios y empieza a restaurar el segundo templo, a reconstruir el segundo templo, y ahora entra Jesús a ese segundo templo. ¿Y cómo se lo encuentra? Lleno de corrupción. Juan, capítulo 10, versículo 1, nos está describiendo exactamente eso. Ciertamente les aseguro, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas. Perdón, ciertamente les aseguro, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El propósito del templo, el propósito de los levitas, el propósito de la estructura era para ser un ejemplo y una bendición a todo el mundo. Para que naciones, gente, peregrinajes vinieran y vieran no la grandeza del templo físico, pero las relaciones saludables. Una religión diferente a las demás, basadas en relación, en gracia, en amor, en apoyo, donde no había necesidades. Pero se encontraron ¿qué? Otro tipo de monarquía, controlando todo. Voltea las mesas. Y ahorita les está diciendo, porque ¿dónde está? En Jerusalén. Les está diciendo. Han entrado aquí, se han trepado por un lado y ocupado mi espacio sagrado. ¿Sí ven eso? El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen
su voz. ¿Quién es el portero aquí? Juan el Bautista. ¿Qué pasó en Juan 3? Juan está predicando y dice, aquí viene el Mesías. Y él inicia, es el portero el que deja que pase el buen pastor para que escuchen su voz. Es por eso que si nos brincamos al fin, en versículo 40, volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde, ¿quién? Juan había estado bautizando antes. Y ahí se quedó. En esta primera parábola nos está describiendo a Jesús que viene a su templo, lo encuentra ahí bajo corrupción. ¿Y ahora qué va a hacer? Le va a hablar a todo ese sistema de corrupción. Los que lo escuchen van a ser él, hijos no por sangre, los que no lo escuchen se van a quedar en ese sistema. ¿Y qué escuchamos en Juan 10 cuando se leyó? Se enojaron, lo querían hasta matar. Entonces esta primera parábola, podemos decirle, está hablando de la llegada del buen pastor a su templo. Está ocupado. Versículo 4. Versículo 3. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas. ¿Y las qué? Las saca del redil. El redil, este primer redil, o sheep pen, es el templo. Que Jesús fue a rescatar a los verdaderos creyentes en él. Y los que solamente querían creer en su estatus, no son de él. El Dios que viene y nos encuentra en nuestra situación corrupta y te habla porque cuando dice te habla por nombre, tiene que ver con tu identidad, con tu personalidad, tus debilidades, fortalezas, dones, retos, pecados. Pero el Dios que te ve, pero no te condena, te invita y te llama para que escuches su voz. Y todos nosotros, toda nuestra vida, Dios nos ha estado hablando. Y nos vamos a otro redil quizá, que viene a hablar. O estamos escuchando y siguiendo a Dios, o estamos evitando, rechazando o escondiéndonos de Dios. Pero nuestra decisión decide si somos verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de acuerdo a Jesús o no. Nosotros, Dios que honra y respeta tu decisión. Tu decisión es hablarte, amarte, darte. Dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les dio este ejemplo, pero ellos no captaron, no escucharon su voz, el sentido de sus palabras. Sabes, en ese tiempo el pastor estaba fuera de la ciudad, donde hay alimento para las ovejas. Pero todo pastor y todo que trabaja en el campo, tienes que ir al centro de la ciudad. Tienes que ir a la capital a comprar cosas. Una vez cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, depende de la temporada. En el campo no hay esas cosas. Tienes que ir a
tomar 2 camiones, un taxi, llegar al centro, no. Entonces viene el pastor y lleva todas sus ovejas, porque no las puede dejar. Entonces se las lleva hasta llegar a la capital. Y en la capital, a la afuera de Jerusalén, había un lugar donde podías poner todas tus ovejas. Y llegaba otro pastor y ponía sus ovejas en ese mismo lugar. Era un lugar grande. Puedes imaginar cómo olía. Y cada pastor que venía del campo ponía sus ovejas ahí y alguien las cuidaba y se iba a comprar cosas, a tomar lo que necesitaba. Y cuando regresaba, había múltiples grupos de ovejas. Pero el pastor conoce a sus ovejas y las conoce por nombre, así como tú reconoces cuando ladra tu mascota. Los vecinos también tienen mascotas, pero tú reconoces hasta el sonido de cuando corre. El pastor conoce a sus ovejas y les empieza a llamar por nombre. Y no se vienen las ovejas de otro pastor porque tú eres un extraño. Solo se van con su dueño. Y él recoge y le llama a todas sus ovejas. ¿Y a dónde se va? Las saca de ahí y se va al campo. Todas las que no eran de ese pastor se quedan ahí a esperar a que llegue su pastor. Y Jesús está diciendo, yo vengo aquí a los míos a rescatarlos. Porque les dejé encargado a otros pastores, pero no han sido buenos pastores. Y ahora vengo a rescatar. Incluso voy a tratar de rescatar a esos pastores. Por eso tiene tanto diálogo con los judíos. Es un intento de Jesús de salvar aún a los que han cometido peores crímenes. ¿Y qué hacen? Entre ellos se dividen. Oye, sí es, oye, no es. Pero no muchos escuchan su voz. Por eso podemos recordar en Juan 3 a Nicodemo. Nicodemo vino y no escuchó, se fue. Nicodemo está en la audiencia aquí. Entonces, esta primera parábola habla del Dios que viene a ese primer redil en la ciudad, el templo, el espacio sagrado. ¿Y qué hace? Lo saca de ahí. Cuando Juan fue escrito, fueron unos 30 años después de la crucifixión de Jesús. Y en ese tiempo, los seguidores de Jesús ya habían sido perseguidos y corridos del templo. Pues tiene gran simbolismo. Pero ¿qué tal para nosotros? Nadie de aquí es un fariseo. ¿Que le has dicho a alguien, es un fariseo? ¿Nadie aquí es un fariseo? No tenemos un puesto en un templo, pero sí estamos en un redil aquebrantado, con necesidades, ya sea en lo que hemos heredado generacionalmente con nuestras familias, los pecados generacionales, ya sea con nuestras propias decisiones, las decisiones que tomamos de la edad de 11 a los 21, los que ya somos más grandecitos, estamos todavía pagando ciertas consecuencias de esas decisiones. Pero Dios siempre va a tu redil. No para condenarte, pero te habla por nombre. No diciéndote tu condición, tu pecado, pero diciéndote tu nombre. Para que seas salvado, escuchado, restaurado. Saben, solo hay un buen pastor. En las iglesias latinoamericanas, en los Estados Unidos, todos, cuando te invita a alguien a una iglesia, una de las cosas que te dicen es quién es el pastor. No digo que eso está mal,
¿Sí me sigo? Pero no sé si te ha pasado. Estás hablando con alguien, dice qué iglesia es. Y dice, oh, ahí está este pastor. El pastor Dan. El pastor. No digo que eso es malo. Pero la realidad es de que solo hay un buen pastor. Y el riesgo para esas iglesias, si tienen a alguien espiritual, ese pastor, dedicado, el reto, sin querer queriendo, lo que ocurre es que la congregación se sobreidentifica con la personalidad de ese pastor. Y luego cuando las cosas se ponen mal, porque se ponen mal en toda situación, en vez de la gente pierde su fe porque es el pastor y el hijo del pastor. Pero ahí viene otro. Nosotros como congregación nos tenemos esas asociaciones. Pero sí tenemos otras, tampoco, no se crean. Porque quizás nuestra asociación, en nuestra linaje como iglesia, es más con el templo, con el sistema. No con personalidades, pero sí con quién somos. Y nos hemos sobreidentificado con eso. Y en veces estudiamos o representamos más a la iglesia. Invitamos gente a la iglesia. Nuestra conversación con alguien que quiere creer es basado en la iglesia, más que en Dios. Pero solo hay un buen pastor. Ahora, necesitamos pastores, necesitamos ministros, necesitamos organización, pero hay un buen pastor. Lo que nos pasa a nosotros en veces es, estamos esperando a que el ministro, alguien nos diga algo para animarnos. Pues tenga paciencia. Pero recuerden, solo hay un buen pastor. Ese pastor tiene su propia voz. Ese pastor te habla. El ministro en veces no te responde tu llamada. O te va a quedar mal. Pero como dice en inglés, el ministro y el pastor en estos dos sistemas deben ser good enough. ¿Qué es lo que le dijo mi esposa que les dijera? Good enough husband. ¿Ven? No era tan grande, humilde. Good enough en español es ¿qué? Se oye mejor, ¿verdad? Good enough, suficientemente bueno. So, no queremos, creo que Dios está aquí trabajando para que no seamos céntricos en el ministro o el pastor, pero que tampoco seamos un grupo iglesia céntrica. Defendemos la iglesia más veces que el evangelio. Debemos ser una iglesia Dios-centrada. Necesitamos organización suficientemente más o menos ahí. Necesitamos ministros, good enough. Échale la culpa a alguien de vez en cuando. Decimos a alguien. Pero lo que queremos y deseamos ser seguidores, fieles seguidores del buen pastor. ¿Y qué nos ha dado Dios? Ya nos dio el buen pastor, pero también nos ha dado buenos amigos y buenas amigas, buenos hermanos. Y nos podemos ayudar los unos a los otros siempre y cuando juntos, colectivamente, escuchamos al buen pastor. Pero si sobredependemos de alguien más, ya sea la prédica, sobredepender, o sobredepender de, necesito un mentor para mí, para mis hijos, para mi matrimonio, para mis finanzas, consejo para, físicamente, quiero venir y que toda mi familia le encante.
Nadie piensa que sí, pero estoy medio bromeando para hacer este punto que podemos en veces, estamos buscando nuestra salvación en el templo, pero Dios te ha estado hablando, diciendo que desea para ti. Ahora imaginemos, escuchamos esa voz del buen pastor y nos saca de seguir personalidades y nos saca de sobredepender de estructura y nos saca de ese redil, como se diga. Vamos a seguirlo a Él. ¿Cómo es ese cristianismo? ¿Cómo es esa iglesia? ¿Cómo es esa comunidad? Eso es lo que deseamos ser bajo buen pastor, deseando y escuchando su voz. Le doy gracias a Dios que nadie aquí desea esto, no tenemos esto, pero hay que salir. Y la diferencia es en cada uno personalmente escuchar al buen pastor. Por eso, si nos adelantamos a Juan 13, Jesús les dice, les doy un nuevo mandamiento. ¿A qué les está hablando? A su nuevo grupo, a su nuevo rebaño. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Porque su memoria es recordar a este modelo, o recordar a este modelo, y ahora Dios los ha traído a una nueva pastura, un nuevo espacio. Amén. Y es ahí donde Dios. Versículo 7. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. ¿Yo soy qué? ¿No que el buen pastor? ¿No que la puerta era Juan el Bautista? Ahora dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, por él, que soy yo, será salvo. ¿Y qué? Se moverá con eterna libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido que tengan vida y la tengan en abundancia. Y después dice otra vez, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida. Ante Dios, Él te ama tanto que da su vida por ti. Dios no te presta ni $20, pero a otras personas. O te vienen a ayudar cuando te tienes que mover, ¿no? Me enfermé hoy. Todos nos quedamos mal, pero Él da su vida por ti. ¿Qué? Hasta me siento mal decir eso. Entonces, en el primer redil, cerca de la ciudad, Jesús es el buen pastor. Juan el Bautista es la puerta que lo introduce. Entra al templo, a esta cultura, y le habla a los que son suyos. Y empieza la gente a creer en él, y los líderes se dividen. Los que creen en él, ¿qué dice? Los saca de ahí y se va a otro redil. Y en ese otro redil, ya no se ocupa Juan Bautista que sea la puerta, él es la puerta. Entonces, en esa sociedad, este pastor está en el campo, y ahí hay que, ahí tiene su propio redil.
Las saca, las mete ahí en la noche para que no se las coman los lobos o se las roben. Ya saben cómo es la gente, ¿no? Que les roban ¿cómo se llama lo que se roban de los carros? A veces no duermo con esa pesadilla. ¿Va a prender mi carro en la mañana o no? Confío en ti, Dios, a ver qué pasa. No, bueno, me distraigo, perdón. Lo saca en la mañana, pero de nuevo, si tiene que ir a la ciudad, se las lleva todas. Ahora dice que se va al otro redil, pero las saca a los que son suyos, se las lleva al campo. Y ese campo es de él. Y ahí hay un redil, donde necesitas algo y te metes ahí y te protege. Y cuando él dice que él es la puerta, en la noche, pueden imaginar un redil, pero solo con las ovejas de ese pastor. No tiene techo, son unas barditas nomás. Y hay una puerta y el pastor se acuesta en la puerta toda la noche para que nadie se salga, protegerlas y nadie se muera. Ese es el que entre es mío. La puerta no está ahí para detenerte. ¿Sí me explico? La puerta de nuestras casas existe para que nadie se meta. Jesús es la puerta, Él no está ahí para que no se metan. Al contrario, Él está ahí en la puerta ¿para qué? Para que se metan. Y puedan salir, y no solo significa salir del reino, no, salir aquí al campo, donde hay suficiente, donde hay vida en abundancia. Y salen las ovejas y hay muchísima comida. Felices de la vida, porque hay vida en abundancia. Comiendo, platicando, buenas relaciones. Y llega el invierno y ya no hay comida. ¿Y qué viene? El buen pastor viene y los lleva a lugares donde hay comida. Y viene los retos, vienen los lobos, vienen los ladrones y el pastor los defiende. Siempre y cuando estemos escuchando su voz. Y Él nos dice cuándo meternos a descansar, cuándo salir a comer. Y después el versículo 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y todos decimos, sí, los gentiles van a ser incluidos después. Sí, es una interpretación, pero no es lo que está hablando. Otros dicen, ya ves, si hay extraterrestres. Tiene otra por allá y los va a hablar y vamos a estar juntos. Por favor. ¿De qué está hablando? En Juan 4, dejó de hablar a la gente judía, Jesús, fue a hablar con los samaritanos. Y habló con esta mujer a un lado de un pozo de agua, y a través de ella entra al pueblo samaritano. ¿Y qué hace el pueblo samaritano? Creen en él. Dicen, no solo creemos porque nos dijo ella todo, ahora creemos a ti. ¿Por qué? Porque te hemos escuchado la voz del buen pastor. Entonces, ¿qué dice Jesús? Y cuando tiene esa conversación con esa mujer, ella le dice, es que nosotros creemos en esta montaña y ustedes en aquella montaña. Y le dice, yo estoy creando una tercera montaña. ¿Y ahora qué está diciendo aquí? Yo ya vine a Jerusalén, saqué, ya fue a esta montaña, los saqué, los voy a invitar a esta tercera montaña, a este campo, para yo tener un rebaño que tengan un pastor. La fidelidad de Dios. Que no tienes que ser de cierta raza, cultura. Lo que tienes es escuchar la voz del buen pastor. ¿Qué hace? Sale y se va a este campo. Regresamos al versículo 40.
Bueno, vamos al 39. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Muy importante que en nuestra fe no tratemos de controlar a Dios. Que no tratemos de domesticar a Dios. Porque si este es tu modelo, tienes que Dios se comporte de cierta manera. Si eres de este modelo, Dios se tiene que comportar de cierta manera, pero Dios es libre y nos invita a seguirlo a Él. Él es el templo, Él es el espacio sagrado, Él es la voz, Él es el líder, Él es el que nos ayuda, que nos salva, que nos lidera, que nos forma, que nos llama, que nos conoce, que nos perdona, que nos transforma. A Él nos comprometemos en este nuevo rebaño. Entonces yo me imagino nuestras vidas, cómo hemos llegado a este país, nuestros padres, nuestros abuelos, cómo hemos crecido en este país de múltiples culturas y Dios hemos escuchado de una manera u otra y aquí estamos. Entonces el versículo 40 dice, volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes. Y ahí que se quedó. Porque ya fue al templo a rescatar. Cuando regrese al templo lo van a asesinar. Pero ya rescató a los que son suyos. Ya fue a Samaria, ya rescató a los que fueron suyos. Y fíjate lo que dice aquí, muy intencionalmente. Versículo 41. Mucha gente acudía a él. ¿A quién? A él. No un sistema. A él. Y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que digo acerca de este hombre era verdad. Necesitamos líderes para que nos apunten algo. Y muchos en aquel que creyeron en Jesús. ¿En qué grupo estás de fe? Tiene mucho que ver cómo crees en Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos. No ser este modelo, no ser este modelo, ser este modelo. Bajo el pastor, bajo su voz. Que este lugar sea sagrado. Y ese es nuestro deseo para todas las iglesias, no solamente para nosotros, porque eso no quiere decir somos mejores que otros. No, toda iglesia necesita esto para que ese lugar sea sagrado, no en personalidad, nuestros modelos, pero en el buen pastor. Pero para eso nos toca a nosotros escuchar y ¿qué? Ver la diferencia. Oh, ya, he escuchado eso, pero ahora me dice esto el pastor. Y aquí, ¿qué te está diciendo Dios? Es algo nuevo que aprendes de esto. Sigues escuchando la voz del buen pastor. ¿Qué te distrae de escuchar? ¿Qué te limita de escuchar? ¿Qué miedo tienes entrar en esa puerta? Jesús. ¿Por qué quedarte afuera? ¿O por qué quedarte en medio? Sí, yo sé que eso es corrupto y no voy a hacer eso, pero tampoco le voy a entrar allá porque eso es muy compromiso. ¿Por qué quedarte a medias? ¿Así quieres vivir? ¿Esa fe quieres?
está diciendo Dios hoy? Como iglesia aquí, si nos estás visitando, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos acompañar a que escuches la voz del buen pastor? ¿Cómo te has asociado con personalidades? ¿Cómo te has sobreasociado con modelos? ¿Qué libertad hay en seguir al buen pastor? Vamos a orar. Vamos con